Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. El asedio duró días, pero la verdadera batalla se libró dentro del alma de un hombre. Skölldeim era considerada invencible, hasta que los cuervos aparecieron en el cielo. Ivan, el audaz, no vino en busca de oro. Vino por algo que ningún muro podía detener: venganza. Pero ¿qué ocurre cuando la furia encuentra resistencia? Prepárate para sumergirte en una de las historias más intensas del universo vikingo, donde estrategia, honor y sangre se mezclan en cada paso. Esto no es solo una guerra, es el legado de todo un clan. Capítulo 1: El inicio del asedio, cuando los cuervos cruzaron el cielo. La ciudad de Skölldeim creía ser invencible, hasta que las velas negras de los Drakkars aparecieron en el horizonte. El sonido de las olas se mezclaba con el de una guerra que aún no había comenzado. Y en las sombras del amanecer, Ivan, el audaz, trazaba el destino de todo un clan. El sonido de las olas rompiendo contra las embarcaciones y el susurro del viento cargaban una tensión casi palpable. En el horizonte, las siluetas de los Drakkars surgían como sombras amenazantes, sus velas rojas y negras ondeando como banderas de guerra. La ciudad, cercada por el asedio vikingo, despertaba al sonido del caos, con sus habitantes apresurados tratando de reforzar las murallas y esconder sus provisiones. Para los vikingos, esta no era solo una batalla, sino una demostración de poder y estrategia. Mientras algunos guerreros afilaban sus espadas, los líderes estudiaban cada detalle de la defensa enemiga, observando los puntos vulnerables como halcones al acecho. En medio del alboroto, el jefe del ataque se mantenía firme, observando el escenario como si ya hubiera ganado la batalla en su mente. No se trataba solo de forzar la entrada, era un juego de paciencia, de esperar que el enemigo cediera ante la presión psicológica. Imagina el dilema de los habitantes: ver sus rutas de escape bloqueadas, los víveres agotándose y la sombra inminente de la invasión. Para ellos, el sonido del cuerno vikingo a lo lejos parecía el presagio del fin. Este asedio se trataba tanto de dominar físicamente como de someter mentalmente, debilitando a la ciudad desde dentro antes de que las puertas fueran derribadas. Y había algo casi coreografiado en la manera en que los vikingos se movían. No eran solo saqueadores, eran estrategas natos. Desde el posicionamiento de las torres de vigilancia hasta la elección del momento exacto del ataque, todo estaba calculado. Los arqueros ocupaban posiciones estratégicas, mientras los escudos formaban barreras infranqueables. Y aunque la ciudad pudiera parecer fuerte a primera vista, los vikingos sabían que la fuerza de un castillo no está solo en las piedras de sus murallas, sino en el valor de quienes las defienden. Sin embargo, ¿quién podría prever lo que ocurriría cuando el asedio alcanzara su punto máximo? La ciudad, llamada Skölldeim, era un símbolo de resiliencia y prosperidad en tierras desafiantes. Su nombre, que significa hogar de los escudos en la antigua lengua nórdica, reflejaba tanto la geografía como el espíritu de sus habitantes. Situada en un valle protegido por montañas y con acceso a un río estratégico, Skölldeim prosperaba como un punto de comercio entre tierras vecinas e incluso más allá del mar. Sus murallas altas y bien construidas no solo protegían al pueblo de invasores, sino que también representaban el orgullo de una comunidad que se consideraba intocable. La ciudad era famosa por su producción de metales raros, principalmente plata, un recurso que atraía la atención como la miel a las abejas. Los habitantes de Skölldeim poseían una cultura rica y diversa, moldeada por la fusión de tradiciones locales e influencias de comerciantes que cruzaban sus rutas comerciales. Las calles estaban llenas de artesanos hábiles, cuyas manos eran capaces de crear desde joyas delicadas hasta armas poderosas. El mercado central latía con vida, donde se podía oír una cacofonía de voces ofreciendo especias, telas e incluso leyendas. Uno de los festivales más celebrados era el Dagur Helga, el Día del Escudo, en el que toda la ciudad se reunía para renovar sus votos de unidad y fortaleza. Sin embargo, ese mismo festival, que exaltaba la fortaleza de Skölldeim, era un recordatorio irónico de su vulnerabilidad. El ataque de los vikingos no se debía solo al deseo de riqueza o gloria. Skölldeim se había convertido en una piedra en el zapato de sus planes expansionistas, una barrera comercial que desafiaba su supremacía. Además, se rumoraba que los líderes de la ciudad se habían negado a pagar tributos a los clanes vikingos, una afrenta que no podía ser ignorada. Para los vikingos, dejar que Skölldeim prosperara sin someterse era una señal de debilidad, algo inaceptable en una sociedad que vivía por el acero y el prestigio.
Así, el asedio no era solo una oportunidad de saqueo, sino una cuestión de honor, un ajuste de cuentas para recordar a todos quién dominaba realmente esas tierras. El nombre de Ivan, el audaz, resonaba entre los clanes vikingos como el de un guerrero intrépido y estratega nato. Nacido en el clan Ravnaskor, cuyo emblema era un cuervo negro sobre fondo escarlata, Ivan cargaba desde la cuna el peso de un legado. El clan era conocido por su valentía en batallas navales y por un código de honor que exigía lealtad absoluta a la comunidad y a la gloria. Ivan creció escuchando las historias de sus ancestros, como la de Skorn, el vidente, que predijo una gran tormenta y guió al clan hacia una victoria decisiva. No era de extrañar que, a los ojos de su pueblo, Ivan fuera más que un líder, era la personificación de las leyendas, el vínculo entre el pasado glorioso y el futuro incierto. La cultura del clan Ravnaskor estaba profundamente arraigada en el simbolismo del cuervo, asociado con Odín, el dios de la sabiduría y la guerra. Sus rituales a menudo incluían ofrendas a Odín, pidiendo guía antes de las batallas o protección en viajes peligrosos. En tiempos de paz, los miembros del clan eran pescadores, herreros y comerciantes hábiles, pero nunca bajaban la guardia. La educación de los niños era rigurosa, con entrenamiento en armas desde una edad temprana y relatos épicos contados alrededor de la hoguera para enseñar estrategia y valentía. Para Ivan, ese entorno forjó un espíritu inquieto y una mente aguda. Siempre buscaba más que la supervivencia. Quería conquistar y expandir, no solo tierras, sino también conocimiento e influencia. Los objetivos de Ivan eran claros, pero complejos. No era un saqueador común, movido solo por la codicia. Su ataque a Skoldheim, por ejemplo, no era solo una jugada militar, sino una estrategia para consolidar poder en un territorio clave. Ivan veía el dominio como un ajedrez, donde cada movimiento debía ser meticulosamente planeado. Creía que el control de Skoldheim abriría el camino a nuevas alianzas comerciales y fortalecería la posición de Ravnaskor entre los clanes vikingos. Sin embargo, había algo más profundo en juego. Ivan quería crear un legado que fuera recordado por generaciones, un nombre que se volviera inmortal en los cantos de los Skalds. Esa ambición, sin embargo, lo ponía en un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles, donde cada victoria exigía su precio. Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Capítulo 2: Sombras de gloria, ecos de terror. Antes de que comience la guerra, los cuervos recuerdan sus victorias y sus cicatrices. Y cuando la noche cae sobre Skoldheim, no son los gritos de guerra los que atormentan a los habitantes, sino el susurro silencioso de los enemigos invisibles. Antes de marchar hacia Skoldheim, el clan Ravnaskor ya había acumulado una serie de hazañas legendarias que cimentaron su reputación entre los vikingos. Uno de los momentos más memorables de su historia fue la batalla de Myrkhord, una emboscada contra un ejército rival que había saqueado aldeas bajo la protección de Ravnaskor. Liderados por el padre de Ivan, Horn, el cuervo sabio, los guerreros navegaron bajo la oscuridad de la noche, aprovechando la densa niebla que cubría el fiordo. Con barcos silenciosos y una estrategia impecable, sorprendieron a los enemigos mientras dormían, transformando lo que parecía una misión suicida en una victoria rotunda. Fue en esa batalla que el clan adoptó la táctica de luchar con espadas pintadas de negro, un gesto que combinaba pragmatismo con terror psicológico, ya que sus enemigos apenas podían ver los golpes en la oscuridad. Otro evento destacado fue el asedio de Frostbeak, una pequeña fortaleza rodeada de hielo y nieve que resistió los ataques de Ravnaskor durante semanas. El asedio puso a prueba la resistencia física y mental de los vikingos, que enfrentaron un frío cortante y el hambre. Ivan, entonces un joven guerrero, se destacó al proponer una táctica audaz. En lugar de atacar las murallas, sugirió bloquear la única fuente de agua de la fortaleza, obligando a los defensores a negociar. La estrategia fue arriesgada, pero eficaz. Tras 10 días de privación, los líderes de Frostbeak abrieron las puertas a cambio de clemencia. Esta victoria no solo consolidó la posición de Ivan como estratega prometedor, sino que también otorgó al clan el control de una importante ruta comercial. Sin embargo, la historia del clan Ravnaskor no estaba compuesta solo por glorias. Un capítulo oscuro fue la derrota de Vargstein, donde el clan fue traicionado por un aliado de larga data. Convencidos de luchar en un territorio desconocido, los vikingos cayeron en una trampa mortal, perdiendo a muchos guerreros y casi toda su flota. Ivan, que sobrevivió gracias a su habilidad para improvisar, cargaba las cicatrices físicas y emocionales de ese evento. Juró que jamás confiaría ciegamente en alianzas y que cada movimiento sería calculado con precisión. Ese juramento moldeó no solo sus estrategias, sino también el carácter del clan,
que se volvió más reservado y cauteloso en sus empresas. Estas batallas, llenas de aprendizaje y sacrificio, allanaron el camino hacia la campaña en Skoldheim, donde el destino de Ravnaskor sería puesto a prueba una vez más. El primer día del asedio a Skoldheim fue una danza meticulosa entre planificación y acción, donde cada movimiento del clan de Ivan estaba calculado para desestabilizar a los defensores. Desde el amanecer, los guerreros de Ravnaskor estaban en movimiento. Los exploradores, ágiles como lobos, recorrieron los alrededores de la ciudad, mapeando puntos vulnerables y observando la rutina de los guardias. Ivan sabía que vencer en Skoldheim no sería solo cuestión de fuerza, sino de inteligencia y paciencia. Dividió sus fuerzas en grupos especializados, un equipo dedicado al sabotaje, otro a la construcción de fortificaciones temporales y un tercer destacamento que mantendría una presencia ostentosa para distraer a los defensores. La preparación comenzó con el levantamiento de campamentos en los bosques circundantes, cuidadosamente ocultos a la vista de la ciudad. Los vikingos levantaron barricadas de madera para proteger sus posiciones y cavaron trincheras para evitar ataques sorpresa. Ivan, siempre atento, posicionó arqueros en los puntos más altos, garantizando una visión amplia del terreno. Mientras tanto, los herreros del clan trabajaban sin descanso, afilando espadas y preparando flechas con puntas envenenadas, un recurso raro y eficaz que podría cambiar el rumbo en una batalla prolongada. El consejo de guerra de Ivan enfatizó que el primer día no debía centrarse en la fuerza bruta, sino en probar los límites del enemigo. «Atacad donde menos lo esperan», dijo, con los ojos fijos en el horizonte. El objetivo principal del ataque inicial era claro: cortar las líneas de suministro de Skoldheim. Ivan sabía que la ciudad dependía de un manantial al sur y de caravanas que llegaban desde el norte. Bajo la oscuridad de la noche, pequeños grupos de vikingos se acercaron a las rutas de abastecimiento, derribando árboles para bloquear caminos y envenenando arroyos cercanos. Al mismo tiempo, los saboteadores se infiltraron en la periferia de la ciudad, incendiando pequeños depósitos de grano y provocando pánico entre los habitantes. Estos ataques iniciales no estaban diseñados para destruir, sino para confundir, obligando a los defensores a cometer errores que serían explotados en los días siguientes. Con el amanecer del segundo día, Ivan sintió que la primera pieza del tablero había sido movida, y ahora esperaba ver la respuesta de los habitantes de Skoldheim. En el segundo día del asedio a Skoldheim, Ivan sabía que era hora de intensificar la presión. El primer ataque directo del clan Ravnaskor no sería una gran batalla, sino un golpe psicológico, una forma de sembrar el miedo y la duda en los corazones de los habitantes y defensores. Ivan decidió entonces enviar un pequeño grupo de guerreros durante la noche, para que el terror se propagara como fuego sobre paja seca. Estos guerreros serían pocos, no más de 10, pero su impacto sería profundo. Estarían pintados de negro de pies a cabeza, con diseños tribales, y con los ojos delineados en pintura blanca, creando una apariencia fantasmal, un espectáculo de terror para cualquiera que se cruzara con ellos. La misión era clara: infiltrarse en las estrechas calles de Skoldheim, causar disturbios y generar la sensación de que los enemigos estaban en todas partes, incluso cuando no lo estaban. Se moverían con agilidad y silencio, desestabilizando la ciudad sin luchar realmente. Durante la noche, cuando la niebla cubría las calles y los vientos helados soplaban desde las montañas, el pequeño grupo de Ivan avanzó sigilosamente. En cada calle rompían puertas, incendiaban pequeños almacenes y, sobre todo, dejaban marcas en paredes y puertas, símbolos rúnicos y huellas de garras que parecían venir de seres sobrenaturales. El objetivo no era robar ni destruir en gran escala, sino crear una sensación de persecución invisible. Mientras los vikingos se desplazaban por la ciudad, sus presencias fantasmales dejaban un rastro de pánico. Los gritos ahogados de los civiles que despertaban con el sonido de puertas destrozadas resonaban en la noche, amplificando la sensación de que la ciudad estaba cercada por un enemigo invisible, un enemigo que parecía estar en todas partes y contra el cual no se podía hacer nada. Cuando el ataque terminó, el grupo se retiró silenciosamente hacia los bosques donde estaban acampados, dejando a los ciudadanos de Skoldheim en un estado de confusión y terror. Al amanecer, Ivan sabía que los efectos de ese pequeño ataque psicológico se propagarían rápidamente, dejando a una ciudad ya vulnerable aún más susceptible a la próxima fase del asedio. Capítulo 3. El día en que el acero gritó. La estrategia ya no era suficiente. Las espadas cruzaron el límite de la sombra. E Ivan, el audaz, vio por primera vez que quizás no sería él quien dictaría el fin de aquel asedio. En el tercer día del asedio, la tensión en el campo de batalla alcanzó su punto máximo. Ivan, inmerso en las complejidades del asedio, había planeado este momento como un enfrentamiento directo.
Su objetivo era claro: poner a prueba la verdadera resistencia de los defensores de Skoldheim, demostrarles que la ofensiva vikinga no era solo psicológica, sino también letal. El ambiente estaba tenso, el aire cargado de expectativa, y los sonidos de las olas golpeando las rocas formaban un fondo sombrío para lo que estaba por venir. El viento cortante del norte traía consigo la promesa de un día de batalla sangrienta, e Ivan estaba listo para llevar a su tropa a la acción. El ataque fue coordinado meticulosamente. Antes del amanecer, los guerreros de Ravnaskor se prepararon para el enfrentamiento. Ivan reunió a sus comandantes y dio instrucciones precisas. La estrategia era simple pero audaz: concentrar la fuerza principal en la puerta este de la ciudad, donde se creía que la defensa era más débil. Una segunda línea de ataque fue preparada a lo largo del muro norte, mientras una fuerza de reserva quedaría lista para intervenir en caso de que la defensa resultara más fuerte de lo esperado. El líder vikingo sabía que no sería fácil, pero sentía la necesidad de llevar la lucha directamente a los muros de la ciudad para provocar una ruptura en la moral de los habitantes. El grupo de Ivan avanzó silenciosamente, bajo el manto de la oscuridad, sus lanzas y espadas afiladas brillando con la luz de la luna. Marchaban en formación, como una tormenta a punto de desatarse, cada paso más firme, cada movimiento más calculado. Al acercarse a las puertas este, la tensión aumentaba. La ciudad, hasta entonces, estaba en silencio, como si esperara un golpe inevitable. Y entonces, a la señal de Ivan, los vikingos avanzaron, rompiendo el silencio de la noche con el sonido de sus gritos de guerra. El ataque había comenzado. La fuerza de Ivan fue inicialmente exitosa en su ofensiva, logrando romper parte de la barricada que defendía la puerta este. La primera línea de defensa, compuesta por civiles armados y milicianos mal entrenados, no logró contener el ímpetu vikingo. Ivan y sus guerreros atacaron con ferocidad, aprovechando la ventaja de la sorpresa para alcanzar las murallas internas de la ciudad. Sin embargo, en cuanto los vikingos comenzaron a entrar, la verdadera resistencia se reveló. De repente, una lluvia de flechas rasgó el aire, alcanzando a los vikingos con precisión mortal. Las fuerzas defensoras de Skoldheim, bien entrenadas y organizadas, reaccionaron de manera rápida y coordinada, replegándose a puntos estratégicos y resistiendo el avance. La batalla se convirtió en una lucha feroz por las puertas de la ciudad, con los vikingos intentando forzar su entrada, mientras los defensores de Skoldheim se aferraban a la última línea de defensa. En medio del caos, los hombres de Ivan avanzaban en un movimiento coordinado, formando una barrera con sus escudos, intentando bloquear los ataques de las flechas. Pero pronto se dieron cuenta de que la verdadera fuerza de Skoldheim no residía solo en sus murallas y arqueros, sino en el coraje imbatible de sus guerreros. Incluso bajo presión, los defensores mostraban una resistencia que Ivan no esperaba encontrar. Aunque el ataque fue brutal y violento, el clan de Ivan sufrió pocas bajas. Los escudos, hábilmente manejados, protegieron sus cuerpos de las flechas y de los ataques directos, y la astucia de los vikingos les permitió evitar la mayoría de los daños. Aún así, el precio fue alto. Algunas pérdidas fueron inevitables, y los gritos de dolor de algunos de sus hombres se mezclaban con el sonido de la batalla. Los guerreros caídos fueron llevados rápidamente a los campamentos médicos improvisados, donde los sanadores intentaban salvar lo que podían. Ivan, al ver a sus hombres heridos, sintió un nudo en el pecho, pero no tuvo tiempo para lamentaciones. La batalla continuaba, y la victoria aún estaba lejos. Mientras tanto, la batalla se intensificaba. Las fuerzas de Skoldheim, aunque en menor número, luchaban con una determinación feroz. Ivan se dio cuenta de que sus guerreros no podían simplemente esperar la victoria, necesitaban irrumpir en las murallas, y eso requería más que fuerza bruta. A medida que los vikingos se acercaban a las puertas internas, la defensa se volvía cada vez más difícil de superar. El asedio, que al principio parecía fácil, ahora se convertía en una prueba de resistencia para ambos bandos. Las horas pasaban, y el asedio se volvía más sangriento. A pesar de la feroz resistencia, Ivan sabía que no podía rendirse. En determinado momento, la ofensiva fue interrumpida por un grito familiar. Un mensajero de Ivan llegó con noticias de que la línea de defensa en la puerta norte estaba a punto de colapsar. El líder vikingo tomó rápidamente la decisión de redirigir su fuerza, enviando un pequeño grupo para reforzar esa posición mientras el resto continuaba luchando por las puertas este. La división de fuerzas resultó eficaz, ya que los defensores comenzaron a dispersarse, intentando responder a múltiples frentes de ataque. Sin embargo, mientras la batalla se intensificaba, Ivan empezó a darse cuenta de que, a pesar de su ventaja numérica y su feroz liderazgo,
Skoldheim no estaba tan cerca de caer como había imaginado. La ciudad, con su resistencia inesperada, demostraba que la fuerza de un pueblo unido y determinado no debía subestimarse. Así, mientras los vikingos luchaban con todas sus fuerzas, Ivan sabía que esa batalla sería solo una parte de algo mucho mayor. El clan de Ivan había sufrido pocas pérdidas, pero el costo psicológico de la batalla era evidente. El pueblo de Skoldheim, por más que estuviera en desventaja, luchaba con valor, y eso hacía que la victoria de Ivan fuera más difícil de alcanzar. A medida que el día llegaba a su fin y la noche comenzaba a acercarse, el asedio aún estaba lejos de resolverse. Ivan sabía que ese ataque, aunque no fue decisivo, había comenzado a quebrar la resistencia de la ciudad. La verdadera prueba vendría en los días siguientes. Pero en ese momento, mientras los fríos vientos del norte soplaban sobre la línea del frente, Ivan observaba a sus guerreros con una mirada de determinación renovada. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 4. La noche en que los dioses callaron. El asedio se volvió emboscada. La luna vio caer a hermanos, y el amanecer trajo solo silencio y sangre. Ivan cayó de rodillas, no ante la muerte, sino ante la memoria de todo lo que perdió. Y allí, en el vacío de la derrota, nació la semilla de la venganza. En el cuarto día del asedio, un giro de horror azotó al clan de Ivan, que hasta entonces había enfrentado las batallas con valentía y audacia. Las fuerzas de la ciudad, en un esfuerzo desesperado y coordinado, lograron localizar y atacar los campamentos vikingos en el silencio de la noche. Los sonidos de las trompetas de guerra resonaron en las colinas, y la ciudad, que hasta entonces parecía rendirse al asedio, finalmente mostró su fuerza. Ivan, sin embargo, no estaba preparado para la furia que caería sobre sus hombres. De repente, el silencio de la noche fue quebrado por el sonido de espadas y gritos de guerra. El campo de batalla, que antes parecía un lugar de estrategia y control, se transformó en un escenario de caos, donde cada sombra podía ser un enemigo y cada movimiento, una muerte inminente. Los hombres de Ivan, siempre preparados para la lucha, fueron tomados por sorpresa. Las fuerzas de la ciudad, más numerosas y mejor armadas, atacaron con una ferocidad desesperada, como si su propia supervivencia estuviera en juego. Cada hombre del clan vikingo, que antes había sido un pilar de fuerza y coraje, ahora enfrentaba la furia de un enemigo decidido a revertir el asedio. Las espadas afiladas cortaban el aire con precisión, y el sonido de metal contra metal resonaba como una advertencia fatal. Ivan y sus guerreros lucharon con lo que les quedaba de energía, pero la diferencia numérica y la fuerza del ataque de la ciudad pronto se volvieron insuperables. El terreno, cubierto de barro y sangre, fue testigo de la caída de cada uno de sus hermanos, que caían en silencio, con la mirada vacía vuelta al cielo. La batalla, que duró horas, no dejó lugar para vencedores. Cuando finalmente salió el sol, el campo estaba cubierto por el silencio de la muerte, con los cuerpos del 80% del clan esparcidos por el suelo, como si el propio destino hubiera cortado sus lazos con la vida. Ivan, con sus 11 hombres restantes, se encontraba ante una realidad devastadora. A cada paso, sentía el peso de las pérdidas, como si su alma fuera arrancada junto con cada vida caída. Miró los cuerpos de sus guerreros, que fueron más que hombres en batalla, fueron sus amigos, sus hermanos de lucha, aquellos que compartieron sus creencias, su cultura y su vida. No había tiempo para lamentaciones, pero dentro de Ivan, el sentimiento de desesperación y rabia hervía. Como líder, sabía que no podía fallar, pero el dolor de ver su linaje casi extinguido era insoportable. A cada momento, sentía el peso de ser el último remanente de un clan que, hasta entonces, prometía conquistar el mundo. Pero al final, solo quedaban él y sus 11 hombres. La mirada de Ivan, antes decidida y llena de confianza, ahora estaba marcada por la pérdida, por la tragedia. Aún así, había algo dentro de él que lo impulsaba a seguir. Como si, en esos últimos momentos, el espíritu vikingo, la fuerza de su clan, aún viviera dentro de él. Y con ese remanente de esperanza, Ivan se levantó, listo para luchar hasta el final, no solo por la supervivencia, sino por la memoria de todos los que cayeron en esa batalla. En el momento siguiente a la devastadora batalla, Ivan se enfrentó a una decisión que perforó su alma como una espada afilada. Su clan, reducido a solo él y 11 hombres, estaba debilitado, pero el deseo de vengarse, de retomar el control y devolver el sufrimiento, era más fuerte que nunca. El ardor de la pérdida ardía dentro de cada uno de ellos, pero la frialdad de un líder experimentado habló más fuerte. No es el momento, pensó Ivan, a pesar del fuego que lo consumía. Miró a su alrededor,
a sus guerreros restantes, hombres que habían compartido todo el dolor y la gloria de las batallas anteriores. Sus ojos estaban vacíos, pero aún había un brillo de determinación en ellos. Sin embargo, no había lugar para la imprudencia. Ivan sabía que la fuerza y el espíritu de su clan no eran suficientes para enfrentar a la ciudad en su condición actual. La ciudad podía haber ganado una batalla, pero la guerra aún no estaba decidida. La retirada se llevó a cabo de forma calculada y silenciosa, como un animal herido que se aleja para reagruparse y atacar más tarde. Los hombres de Ivan, exhaustos y con el peso de la pérdida sobre sus hombros, siguieron a su líder por los senderos sinuosos y oscuros del bosque, que los alejaban del campo de batalla. Ivan ordenó que se movieran en silencio, conscientes de que cualquier error podía significar el fin para lo que quedaba de su clan. El cielo nublado y gris parecía reflejar la atmósfera de desolación que envolvía el corazón de cada hombre. No había palabras, solo el sonido de los pasos cautelosos, el viento cargado de un presentimiento de venganza. El campo de batalla, ahora distante, aún resonaba en sus mentes, pero no era hora de lamentos. Era hora de reorganizar, de planificar, de fortalecerse. Con los campamentos lejanos y el silencio dominando el lugar, Ivan y sus hombres finalmente se establecieron en un nuevo escondite, un sitio donde podrían recuperarse y más importante aún, planear su próximo movimiento. Era una pausa estratégica, un respiro en medio de la tormenta. Ivan sabía que ese repliegue no era una señal de debilidad, sino una preparación para algo mayor, algo más brutal. Reunió a sus hombres y, con un tono bajo pero firme, explicó la necesidad de esperar. La ciudad había subestimado su poder, pero no lo haría de nuevo. Ivan estaba decidido a hacer que la ciudad pagara por lo que había hecho. Pero ese sería un ataque diferente. No sería imprudente, no permitiría que la rabia cegara sus acciones. Era necesario tener paciencia, precisión y, sobre todo, fuerza. Y con el tiempo, la ciudad sentiría la furia del clan vikingo de Ivan, pero, por ahora, sería necesario esperar el momento adecuado. Capítulo final, cuando los truenos respondieron. La tormenta descendió de los cielos como un presagio. 11 guerreros marcharon en silencio, guiados por un juramento, por el honor y por la mirada de los dioses. Ya no se trataba de conquista, se trataba de justicia. Y cuando el trueno rugió, la ciudad escuchó. Y cayó. El último acto del asedio estaba a punto de ocurrir, e Ivan sentía el peso de cada paso que daba. El cielo, oscuro y amenazante, parecía un reflejo del espíritu sombrío que se apoderaba de su ser. La pérdida de tantos amigos y aliados aún estaba fresca en su mente, pero el ardor de la venganza ahora era reemplazado por un sentimiento más profundo, casi reverente. Era el momento para que Ivan y sus hombres se prepararan para el golpe final. Pero antes de avanzar, algo más era necesario. Una ofrenda a Odín, el dios de los dioses, el señor de los vientos y las tormentas, quien controlaba el destino de los guerreros. En silencio, en un lugar apartado, Ivan lideró a sus hombres en una ceremonia simple, pero cargada de significado. Los 11 guerreros que quedaban se reunieron alrededor de una hoguera, sus expresiones determinadas, pero también reverentes, como si supieran que, al final de aquel ritual, la furia de Odín podría guiarlos o castigar a quienes osaran desafiar la grandeza del dios nórdico. Con piedras y palos, Ivan trazó un círculo alrededor de su pequeña compañía, y un altar improvisado fue formado. En el centro, colocaron sus armas como ofrendas, y cada hombre, uno a uno, levantó las manos hacia el cielo nublado. Al unísono, rezaron, pidiendo sabiduría, fuerza y la guía de Odín para el ataque que estaba por realizarse. Ivan, con voz firme y respetuosa, dijo las palabras que habían sido transmitidas por generaciones en su clan. Oh gran Odín, señor de Valhalla, guíanos en este último acto. Que nuestra hoja sea certera, que nuestra mente sea tan afilada como el acero, y que la sangre de nuestros enemigos no se derrame en vano. Nosotros, tus hijos, te pedimos que nos bendigas con sabiduría para tomar la ciudad, pero que perdonemos a los inocentes. Que se haga la justicia que buscamos, y que tu fuerza nos envuelva, pues solo somos hombres ante tu grandeza. La noche cayó silenciosa y pesadamente, como si el mundo esperara el desenlace de los eventos que estaban por desarrollarse. La lluvia, que antes parecía una promesa distante, ahora se acercaba rápidamente, una cortina espesa de agua que cubría los campos y las montañas en un velo de tinieblas. El cielo se iluminaba con relámpagos intensos, como si Odín realmente estuviera respondiendo a la oración de Ivan y sus hombres. Cuando el primer trueno retumbó, el sonido fue un rugido,
una advertencia de que algo grandioso estaba por llegar. La tormenta que se formaba, con sus rayos cegadores y la lluvia torrencial, fue vista por Ivan como una bendición disfrazada. El caos natural sería su aliado aquella noche, ocultando los movimientos del clan vikingo y permitiéndoles atacar con precisión mortal. Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, Ivan dio la orden. Los hombres estaban listos, sus espadas afiladas y sus dagas en mano. El manto de lluvia y rayos los envolvía, pero no había miedo en los ojos de ninguno. La oscuridad y el estruendo de la tormenta hacían el escenario aún más dramático, pero cada uno de los 11 guerreros sabía lo que debía hacer. Se movían como sombras, silenciosos e implacables. Ivan, con su liderazgo inquebrantable, mostró el camino. La ciudad, imponente y confiada en su creencia de que había vencido, no estaba preparada para el ataque que se avecinaba. Cada calle, cada esquina y cada edificio carecían de vigilancia, pues nadie esperaba un golpe tan certero, tan brutal, pero tan sigiloso. A medida que avanzaban, Ivan y sus hombres tomaban a cada guardia con precisión, sin dejar espacio para la resistencia. Habían sido bendecidos por Odín, y la tormenta parecía responder a la intensidad de su misión. Las espadas cortaban a los enemigos como si fueran de papel, y los cuerpos caían silenciosamente, sin hacer ruido. El clan de Ivan no buscaba el caos para todos, solo para aquellos que mancharon el honor de su pueblo. Los inocentes eran perdonados, sus casas respetadas, sus vidas preservadas. El objetivo de Ivan era claro: venganza, sí, pero también justicia. La ciudad cometió un error al subestimar la fuerza del clan vikingo, pero Ivan no era un monstruo. Sabía distinguir el bien del mal, y su ira no cegaba su moral. La batalla se desarrolló de manera violenta, pero también controlada. Los hombres de Ivan, con sus técnicas de combate y estrategias afiladas, avanzaban sin permitir que los defensores de la ciudad se reorganizaran. Las murallas fueron invadidas con facilidad, las puertas derribadas con fuerza, y la ciudad, una vez orgullosa e imponente, comenzaba a sentir el peso de su arrogancia. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Ivan sabía que, mientras lideraba a sus hombres, la tormenta sobre ellos seguía intensificándose, como si Odín guiara cada uno de sus movimientos. El sonido de los truenos parecía ser el grito de guerra de los vikingos, y el olor a lluvia mezclado con hierro y sangre llenaba el aire. Con la última resistencia de la ciudad derrumbándose, Ivan se detuvo en el centro, su mirada incansable fija en el horizonte, donde la ciudad ahora caía ante él. El fuego, la destrucción, pero también la sensación de que, de alguna forma, se había hecho justicia, era lo único que quedaba. Había cumplido su misión, pero ¿a qué precio? Los cuerpos caídos a su alrededor, las miradas vacías de los hombres que lucharon valientemente y de los inocentes que fueron perdonados, dejaban una marca imborrable en el alma de Ivan. Sabía que el asedio había terminado, pero el costo había sido alto. Con una última mirada a sus guerreros, susurró: Odín nos guió. Ahora, nuestro honor está restaurado. Tras la batalla final, el silencio dominó la ciudad. La destrucción era visible en cada esquina, pero la furia de Ivan y sus hombres, alimentada por el poder divino de Odín, finalmente había puesto fin al asedio. La ciudad estaba en ruinas, pero el clan de Ivan, los Ravnaskor, ahora tenía la oportunidad de reescribir su historia. Con la muerte de sus enemigos, Ivan y sus 11 hombres se convirtieron en los nuevos gobernantes de Skoldheim, tomando lo que antes pertenecía a sus enemigos como símbolo de su victoria. El poder de Ivan se cimentaba en la fuerza, pero también en la sabiduría adquirida en las duras batallas, en los sacrificios hechos y en las lecciones que Odín le enseñó. La ciudad, ahora bajo el dominio de los Ravnaskor, vio una transformación. El rigor de las batallas dio paso a una administración firme, pero justa. Ivan y sus guerreros gobernaban con mano de hierro, pero sin olvidar nunca honrar los valores del clan: lealtad, coraje y sabiduría. La ciudad se levantaba de nuevo, pero siempre con el peso del recuerdo de las pérdidas irreparables que marcaron el alma de Ivan. Sin embargo, él sabía que la verdadera fuerza venía de su capacidad de seguir adelante, de aprender del pasado y de garantizar que el honor del clan fuera preservado en cada acción tomada. El futuro de Skoldheim estaba ahora en manos de Ivan y de los Ravnaskor, pero sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Nuevas amenazas surgirían, nuevas tierras necesitarían ser conquistadas, y tal vez nuevos enemigos, más feroces que los anteriores, pondrían a prueba la resistencia de Ivan y su clan. Pero, como siempre, Ivan estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario,
con coraje, sabiduría y el espíritu indomable de los Ravnaskor. Y así, la saga de Ivan y su clan no terminaba. Skoldheim era solo el comienzo de una jornada que aún se extendería por muchas generaciones. El nombre Ravnaskor resonaría a través de las tierras, reverenciado y temido, como el clan que dominó un imperio y cuyos hechos serían cantados por Skalds en futuras sagas, eternizando el nombre de Ivan, el líder imbatible, y su clan, los Ravnaskor. La historia apenas comenzaba, y el viento que soplaba en las velas de su próxima travesía ya podía sentirse en la distancia. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.